Vamos a buscar, por favor, Malaquías, el capítulo 2. Sí, Malaquías, el capítulo 2. Libro de Malaquías, el capítulo 2. Bueno, voy a pedir que lo sigan con su vista, por favor. Voy a leer todo el capítulo 2. Sí, la semana pasada Ciro nos compartía una introducción al libro de Malaquías y abarcó lo que es el capítulo 1. Sí, y bueno, capítulo 2 de Malaquías, voy a leerlo así, dice versículo 1: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ok, vemos que este es un libro de una fuerte reprensión de parte de Dios para su pueblo. Había llegado ya una etapa en Israel donde ya la nación estaba cansada de servirle a Dios. El libro de Malaquías, dicen algunos historiadores,
que realmente no representa, o puede ser que no represente el nombre del personaje. Dice Malaquías, pero realmente Malaquías corresponde a la palabra malaki, de la raíz malak, que significa mensajero. Y entonces Malaquías significa mi mensajero. Bien pudo ser cualquier persona, o bueno, obviamente un profeta, que Dios llamó y envió a darle un mensaje a su pueblo. Y entonces le dice, este es mi mensajero, Malaki. No necesariamente, como digo, corresponde a un nombre, ¿verdad? No necesariamente, ¿sí? Hay algunos antecedentes importantes que tomar en cuenta de este libro. Un consenso casi unánime de que Malaquías se escribió entre los años 515 y 180 antes de Cristo. Esto es interesante o es importante, ¿por qué? Recordemos que el pueblo de Israel, o mejor dicho, sí, el pueblo hebreo había sufrido una división. ¿Recuerdan que hubo 3 reyes? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos 3 reyes? Primero fue el rey Saúl, ¿verdad? El pueblo quiso un rey, le pidió a Dios un rey y Dios les dio un rey. Y entonces levantó a Saúl. Dios desechó a Saúl y entonces levantó a David, el rey David, aquel que peleó con Goliat, aquel que era pastor de ovejas, ¿sí? El rey David. Y después del rey David viene su hijo Saúl, ¿sí? Y Salomón, perdón, gracias, Salomón, viene su hijo Salomón. Sabemos muy bien ahí que en el periodo o ya al final del reinado de Salomón, su hijo Roboam iba a ser el sucesor de él, de Salomón. Pero no fue así. Cuando él va a suplir a su padre en el reinado, va y pregunta con los ancianos cómo debía gobernar. Y los ancianos le dicen, mira, tu padre fue muy duro, gobernó con mano de hierro. Si tú le bajas un poquito, el pueblo te va a seguir. Tienes que ser un poco más comprensible, más tolerante con el pueblo. Y el pueblo te va a seguir. Bueno, tal vez no le gustó mucho del todo, no le convenció este consejo, y fue y preguntó con los más jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, si tu padre usó mano dura, pues tú tienes que ser mucho más duro para gobernar a este pueblo. Tienes que someterlos, tienes que hacerlo con fuerza para que el pueblo entonces se someta. Y tal pareció que este consejo le gustó mucho más. Y entonces él optó por tomar este consejo. Empezó a ser duro con el pueblo y entonces Jeroboam 10 tribus le piden a Jeroboam hablar con Roboam. Y entonces Jeroboam le dice a Roboam, si fueres un poquito más tolerante con el pueblo, si no fueres tan duro, el pueblo te va a seguir. Pero Roboam no quiso. Y entonces perdió 10 tribus. Se fueron con Roboam. Se fueron con Roboam. Y 2 tribus se quedaron con Jeroboam. Perdió. Esto trajo consecuencia. Más adelante vienen cautiverios. El pueblo hebreo se divide y después vienen cautiverios en la vida de estos pueblos. Ahora es el pueblo del norte, o la nación del norte y la nación del sur, o las tribus del norte y las tribus del sur. Y en diferente momento ellos son llevados cautivos por otras naciones. Ahí podemos pensar en capítulo 1, versículo 8, lo voy a leer brevemente. Dice capítulo 1, versículo 8.
Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo sacrificar animales cojos o enfermos, y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? Bueno, cuando dice ahí gobernantes, también dice a sus príncipes, dando la idea de que ellos estaban subyugados bajo un gobierno, en este caso el gobierno babilónico. ¿Cuántos de nosotros, tal vez, si tenemos que ir con una persona importante, le llevaríamos, pues tal vez algo que nos sobre o algo que no ocupamos? ¿Lo haríamos? Eso es lo que pregunta Dios aquí. ¿Por qué no hacen eso con sus gobernantes? ¿Por qué no les dan a sus gobernantes migajas? Porque a Dios le empezaron a dar migajas. Todos estos problemas que pasaron en el pueblo hebreo, estas divisiones, el hecho de ser subyugados por otros pueblos, por otras naciones, menguaron de una manera enorme al pueblo hebreo. De tal manera que podemos pensar que había un desánimo en ellos, un tremendo desánimo. A pesar de la tradición, se dice que el templo estaba en pie, ya funcionando para esta época de Malaquías, ¿sí? En los cautiverios, el templo había sido destruido. Posteriormente viene Nehemías y Esdras y Nehemías, y bajo la dirección de ellos se vuelve a construir el templo. En cierta forma, la gente se alegró, pero los ancianos no se alegraron. Cuando empezaron a poner los cimientos para el nuevo templo, los ancianos lloraron, pero no lloraron de alegría. Ellos lloraron de tristeza porque el nuevo templo ya no tenía la majestuosidad y la gloria del anterior templo. Esto también trajo como consecuencia o a colación que no hubiera mucho entusiasmo en ir al templo. No había muchas ganas. Los sacrificios empezaron a hacerse no con lo mejor. Los mismos sacerdotes empezaron a aceptar lo que la gente daba: animales cojos, mancos, ciegos, maltratados. Ya no era lo mejor. Y entonces los sacerdotes empezaron a aceptar esto. Quisiera preguntar, hoy en nuestros días, en este año 2019, noviembre, ¿por qué venimos al templo? ¿Por qué? Denme dos ideas. Alguien que me ayude. No lo voy a regañar ni nada, ¿verdad? Simplemente como para tener idea. ¿Por qué venimos? No digo para qué. ¿Por qué? ¿Por qué venimos? Por gratitud, muy bien, ¿sí? Gratitud a Dios, ¿verdad? Sí, y venimos a adorar su nombre, ¿sí? Por gratitud. Gratitud no tanto por lo que hace en nuestra vida, ojo con eso, ¿sí? No por lo que hace en nuestra vida, o sea, de una manera diaria, a cada momento, sino por lo que ya hizo por nosotros y hemos entendido. ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Nos perdonó por mera o por pura gracia, y nosotros creímos y ahora hemos sido perdonados y creemos que nuestro nombre está en el libro de la vida, ¿sí? Nos ha dado vida eterna, y eso es lo que nos debe mover a reunirnos, a congregarnos. Si cualquier otra motivación hay, puede ser que esté errónea. Dígame otra. Una es por gratitud por lo que Él hizo. ¿Qué otra razón tenemos de congregarnos? Por amor, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y esta parte tal vez nos cuesta, porque necesitamos enamorarnos de Dios, ¿sí? Para tal vez a lo mejor tenemos alguna persona que amamos y a lo mejor vive hasta el otro lado de la ciudad. ¿Qué nos movería a ir hasta el otro lado de la ciudad? El amor, ¿sí? Entonces, venimos por gratitud y por amor. Si estos dos elementos están en nuestra vida, excelente, excelente. Ahora, ¿qué nos desanima a congregarnos? ¿Qué nos desanima a congregarnos? Me invitaron para el 2 de diciembre, el domingo en la tarde, es uno de los penúltimos ensayos del Coro Unido. Voy a estar ahí un ratito, un mensaje de 5 o 7 minutos, no hay más tiempo, ¿verdad? Porque se la pasan ensayando, entonces 5 o 7 minutos. Y me pidieron que les hable de gozo. Y les voy a hablar de los ladrones del gozo. ¿Sí? Hay ladrones que nos roban el gozo. Y en 5 minutos se les voy a decir, 1, 2, 3, ahí están, 3 ladrones del gozo. Que pueden ser las circunstancias, que pueden ser las personas y que pueden ser problemas. ¿Sí? Ahí están esos 3 ladrones del gozo. Pero ¿qué nos desanimaría a dejar de congregarnos? Pueden ser estos ladrones del gozo, ¿sí? Las circunstancias, lo que pasa. Las personas, tal vez hay alguien aquí que no queremos ver, aunque no debe ser así, pero a lo mejor eso nos desanima. Los problemas, como pueden ser enfermedades, problemas económicos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué debe pesar más? ¿La motivación para congregarnos o la motivación para alejarnos? ¿Qué debería pesar más? La motivación para congregarnos. Sin embargo, en este periodo de Malaquías, la gente estaba perdiendo todo ánimo. Su ánimo por hacer o por adorar al Dios de los ejércitos estaba hasta los suelos. Hasta los mismos sacerdotes también estaban desanimados. Al grado de que, otra vez, cuando se ofrecían sacrificios, ya no traían lo mejor. Ya traían lo que les sobraba, lo que les alcanzaba, lo que ya no había un esfuerzo. Y eso es lo que Dios en este libro de Malaquías, pues es una reprensión a la infidelidad de Israel. Sin embargo, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, ¿sí? Dios sabemos que nos permite pasar por pruebas y nos dice ahí en Romanos 8:28, ¿no? Nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Me gusta la versión internacional como lo dice. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Dios dispone, o sea, de alguna manera Dios prepara las cosas para nuestro bien, aún y sean problemas. Pero es para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Estoy dando allá en San Pablo una serie de temas del hermano James Dobson de crianza de los hijos. Hace algunos años aquí ya lo vimos, ¿sí? Esa serie de temas en relación a crianza de los hijos se aplica a los niños, se aplica a los adolescentes, se aplica a los adultos, ¿sí? Y uno de los primeros temas es que todos necesitamos disciplina, principalmente los niños necesitan disciplina. Y en esa disciplina el niño necesita saber quién manda. ¿Ha visto un niño ahí que está pataleando y que está haciendo berrinche y que se tira al piso porque quiere algo? Y más cuando va usted al centro comercial, ¿verdad? Y el niño ya sabe que haciendo ahí pataletas y todo berrinche, usted, ya está, ten, ya no me estés molestando. Pregunta, ¿quién ganó? Ahí está. ¿Sí? Cuando, ¿quién debería ganar? Los padres. ¿Sí? Pero estamos en estos tiempos donde ahora los que mandan son los hijos. ¿Sí?
Y esto nos está trayendo severas consecuencias. Pregunta, ¿quién tiene la culpa? ¿No es Dios el que tiene la culpa? ¿No? ¿De veras? Yo pensé que era Dios el que tiene la culpa. No, Dios, ¿por qué me diste este hijo? Mira nada más cómo salió. Nosotros por desobedientes. Y esto es lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías. Esto es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Malaquías. Llegó un momento donde ese amor a Dios había menguado de tal manera que estaban menospreciando a Dios, estaban menospreciando el culto, estaban menospreciando el sacrificio, estaban menospreciando el templo, porque ya no era la misma majestuosidad. Pregunta: ¿el mueble es más importante que quien lo ocupa? ¿El mueble es más importante que quien lo ocupa? Es como decir, cuando usted cumple años, ¿qué es más importante? ¿La reunión o usted que cumple años? El festejado, ¿no? Pero tal pareciera que a veces se hace el festejo y el festejado pues por ahí queda, ¿no? Ya todos andan ahí hasta las chanclas y todo, ¿verdad? Ya ni se acuerdan del festejado, ¿no? La quinceañera y la están festejando, pero todo el mundo está festejando y ni se acuerdan de la quinceañera. ¿Sí? Bueno, cualquier semejanza con la realidad, mera coincidencia, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con Dios. El pueblo empezó a olvidarse de la persona de Dios. Y sí, trataban de mantener los sacrificios, pero es meramente como cumplir un requisito para que Dios no dejara de bendecirles. Pero en este libro Dios reprende la infidelidad de Israel. Una razón de peso para relacionar a Malaquías con los tiempos de Esdras y Nehemías es que el profeta denuncia algunos de los mismos pecados que los dos reformadores combatieron. Esdras y Nehemías combatían algo que estaba ocurriendo en ese momento. No solamente estaban menospreciando el templo, no solamente estaban menospreciando el sacrificio, no solamente los mismos sacerdotes o líderes también estaban aceptando que el pueblo ofreciera lo que quisiera. Vean lo que dice Malaquías 2, versículo 11. Malaquías 2, 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Entendemos esto? Tal vez lo voy a explicar así. Voy a leer la versión internacional, tal vez lo dice un poquito hasta más claro. Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. ¿Qué era esto? Algo con lo que luchó Esdras y Nehemías eran los matrimonios mixtos. ¿Qué eran los matrimonios mixtos? Un creyente con un no creyente. Esto eran los matrimonios mixtos. ¿Qué problema puede traer esto? ¿Qué problema puede traer que un cristiano ande de novio o una cristiana ande de novia con uno no cristiano o una no cristiana? ¿Qué problema puede traer esto? ¿Trae problema o no? Claro que sí. ¿Sabe qué cambia? El corazón. Desvía el corazón. ¿Sí? Hoy en día tal vez vemos esto, ¿verdad? Cristianos con no cristianos, ¿sí? Y a lo mejor 1 en 20, 1 en 30 le va más o menos, ¿no? Pero esa es la excepción. Esa es la excepción, no es la regla. ¿Sí? Entonces, el pueblo
empezó a permitir esto. Otra vez, no le dieron importancia al sacrificio, no le dieron importancia al templo y empezaron a no darle importancia a sus vidas. Y empezaron a hacerse novios o a casarse con incrédulos o incrédulas. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? ¿Saben qué trajo como consecuencia? Idolatría. ¿Han leído de, olvidé el nombre, Acán? No es Acán. Perdón, olvidé el nombre de este rey que se casó con una mujer ahí llamada Jezabel, una mujer muy noble, una mujer muy hacendosa, una mujer muy buena, muy bondadosa. Quienes lo han leído es todo lo contrario. Una mujer muy mandona, una mujer que, oye, Acab, el rey Acab, ¿me dejas poner un altarcito aquí? Mira, Acab, tú tienes todo tu reino. Nada más déjame poner un altarcito. Tú sabes, yo tengo mi fe, ¿verdad? Yo tengo mi fe, tengo mi creencia. ¿Me dejas poner mi altar a mi Dios? Y Acab lo permitió. Ahora vean esto multiplicado aquí en la mayoría de hebreos, la mayoría de personas creyendo en Dios. ¿Sí? Aquí en la iglesia, hermanos, créanme que hemos tratado de aplicar gracia, de verdad. Y entendemos que la gracia es ese regalo de Dios y la misericordia, que es lo que Dios nos da sin merecer. Pero el apóstol Pablo dice, ¿pecaré para que la gracia abunde? No, dice de ninguna manera, de ninguna manera. Pero muchas veces nos damos así como que el permiso de tener relación y hacer sobre todo compromiso con gente que no cree en Dios. Y una vez me acuerdo en una conferencia para jóvenes se hablaba del noviazgo y el conferencista decía, mira, vamos a poner un ejemplo. En una mesa pequeña subió ahí a un joven, ¿sí? Y abajo a una chica. ¿Sí? Dice, a ver, joven, trata de subirla. Y la chica, tú trata de bajarlo. ¿Quién creen que ganó? Pues la persona que estaba abajo. Pudo haber sido al revés, ¿no? La chica en la mesa y el joven abajo, ¿sí? Pero va a ganar el que está abajo, porque arriba tiene menos apoyo, ¿sí? Entonces, con eso pretendió ilustrar que el cristiano que baja sus normas, que baja, por decirlo así, tiene más apertura a otras cosas, aparentemente utilizando gracia, corre el riesgo de desviarse. Corre el riesgo de desviarse, ¿sí? Y entonces, hermanos, el pueblo hebreo empezó a coquetear con los incrédulos. Y esto trajo como consecuencia idolatría. Y nuevamente por eso el Señor reprende a Israel, reprende a su pueblo. Vimos en el mensaje de la semana pasada que Dios le recuerda a Israel que los ama. Dios los ama. Pero no es un amor, bueno, lo voy a decir así como lo conocemos en nuestro contexto, ¿verdad? No es un amor alcahuete. No es un amor que, ay, pues no, déjalo, él sabe su vida, ¿no? Él déjalo. No, hermanos, no. Hablando de estas conferencias de la crianza de los hijos que da este hermano James Dobson, él habla del amor y firmeza. No confundir el amor con ser firme en amar. Sí, ser firme en amar. Esto de ser firme en amar quiere decir que son convicciones. Mira, te amo, te quiero, pero esto es lo que Dios dice. Y si no quieres hacer lo que Dios dice, te seguiré queriendo, te seguiré amando, sí, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿sí? Y esa es la idea de ser firme. Te seguiré amando, sí,
pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y entonces todo esto trajo como consecuencia decadencia, decadencia, decadencia y más decadencia. Tenemos este libro y cronológicamente sí parece que corresponde a ser el último profeta que llevó palabra a Israel. Después de él hubo 400 años de silencio. No hubo más profecía, no hubo más palabra de Dios. 400 años, ¿se imaginan? Si 40 años se nos hace mucho, 10 años se nos hace mucho, imagínense 400 años donde Dios guardó silencio y no habló más, hasta la venida de Cristo, por medio de Juan el Bautista. El sacerdocio era poco exigente y de mal ejemplo. Ya nos lo mencionaba la semana pasada también Ciro, ahí que los sacerdotes pues empezaron a aceptar todo lo que el pueblo llevaba, lo que el pueblo ofrecía, y ya no era lo mejor. Aquí obviamente se menciona también en Malaquías 3 ese problema que había con los diezmos, donde también ellos así como que ya no le daban importancia al diezmo, ¿sí? Hoy en día yo creo que también seguimos, o mucha gente sigue confundida, sigue preguntando, ¿debemos diezmar o no debemos diezmar? Es que el diezmo era del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué? No se esté quebrando la cabeza. Ama a Dios de lo que usted sienta en su corazón. ¿Sí? Cuando uno ama, no cuesta dar. Cuando uno ama, no cuesta dar. Pero cuando no se ama, cuesta lo que sea, ¿sí? Lo que sea nos cuesta. Y entonces el problema no está en si debemos dar o no debemos dar. El problema está en cómo amamos a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos su obra? Sí, hermanos, hay gente que dice, no, es que hay pastores ricos. Bueno, personalmente no conozco pastores ricos. La mayoría de mis amigos están igual que yo. Yo no tengo casa propia, hermanos. Gracias a la misericordia de unos hermanos, tenemos un lugar donde vivir. No tenemos casa. A veces he sentido ganas de decir, Señor, pues a lo mejor me dedico tantito a un trabajo, busco qué dejarle a mi familia, porque también tengo que pensar en mi familia, también tengo familia. ¿Sí? Y dejo tantito la iglesia. A veces he pensado, ha pasado eso por mi mente, hermanos. Hay gente que critica muy fácilmente a los pastores. Un hermano que tenía así, no, es que los pastores, ven acá. Dije, ponte los zapatos. Ponte en el lugar. Qué fácil es ver a los toros desde afuera, ¿no? Qué fácil es. En cualquier lugar, hermanos, a lo mejor yo puedo llevar la vida moral que sea, no importa, mientras cumpla con mi trabajo, no importa. Pero en el ministerio, hermanos, la vida es lo primero. El ejemplo es lo primero. Ay, no podemos fallar los pastores porque tantito fallamos. Uy, no, ya, el pastor me decepcionó. No. Cambio, otro. ¿Verdad? Estuve en una iglesia bautista, ahí conocí el evangelio. Esta iglesia actualmente ya tendrá como 130 años, si mal no me equivoco, más o menos, ¿verdad? Ahí el que más duraba pastoreando esa iglesia, 5 años. El que más duraba. La iglesia metodista, bueno, tiene otro sistema, ¿verdad? Ellos cada 3 años cambian de pastor, ¿verdad? Así para que la iglesia no se aburra, pues les van cambiando de pastor cada 3 años, ¿no? Ahora vete para allá, ahora vete para así. La iglesia bíblica a lo mejor no tenemos este tipo de sistema. Llevamos aquí ya 21 años, o 22 ya. Y a veces pienso así, digo, bueno, ¿estarán cansados los hermanos de mí? No me digan, hermanos, por favor. No respondan. Sí. Ha pasado mucha gente por aquí, gracias a Dios. Otros están sirviendo, están en otras iglesias sirviendo. Me da gusto.
Tal vez ha habido también gente que se ha ido a lo mejor molesta, ¿sí? Y pues no es lo que uno prefiere, no es lo que uno quisiera, ¿verdad? Sí. En todo lugar ocurren este tipo de situaciones. Sin embargo, uno está pensando constantemente en cuidar la vida, ¿sí? Y no tanto por el qué dirán, sino porque tenemos que entregar cuentas a Dios. Ahora, aquí habla de los sacerdotes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, nos dice que nosotros somos sacerdotes reales, real sacerdocio. O sea, no somos sacerdotes y reyes, somos sacerdotes del rey. Por eso es sacerdotes reales, no que nosotros seamos reyes, sino que le servimos al rey. ¿Y sabe a quién dice el apóstol Pedro que somos reyes o sacerdotes reales? No lo dice de los pastores. ¿Sabe de quién lo dice? De todos los que creemos en Él. De todos los que creemos en Él. Pregunta: ¿quién es el sacerdote de casa? Los varones. Somos los sacerdotes de casa. Había dos ministerios en el Antiguo Testamento. El ministerio profético era recibir el mensaje de Dios y darlo al pueblo. Este era el ministerio profético. El ministerio sacerdotal era guiar al pueblo y presentarlo ante Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros como padres de familia somos sacerdotes de la familia, esto significa que debemos guiar a la familia ¿a quién? A Dios. Pero ¿sabe qué gran problema estamos teniendo? Hoy más que nunca decimos que la familia es la base de la sociedad y el matrimonio la base de la familia. ¿Qué está pasando con matrimonios y con familias actualmente? Una tremenda desintegración familiar. Tremenda. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes en casa. No hay quien guíe a la familia a Dios. No hay. Nosotros los varones muchas veces lo que hacemos es decirle a la esposa: pues tú. Cuando hay alguna cita en la escuela, pues ve tú. Cuando alguien toca en casa, abre tú. Cuando el niño hay que educarlo, edúcalo tú. ¿Y los varones? ¿Dónde estamos los sacerdotes de casa? Que debemos guiar a la familia hacia Dios. ¿Dónde estamos? Sí, podemos tal vez culpar al mundo, podemos culpar a las circunstancias, podemos culpar al diablo, pero los responsables somos nosotros. Un hombre decía que no puedo evitar que las moscas vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. ¿Sí? Puedo evitar que hagan nido. Entonces, hay cosas que a lo mejor no podemos cambiar. No podemos cambiar al vecino, no podemos cambiar a la vecina, no podemos cambiar a la familia, a lo mejor no. Pero nosotros, con el poder de Cristo, sí. Pero otra vez, con el poder de Cristo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando alguien me dice estar desanimado, lo primero que pienso es que tiene problemas en su relación con Dios. Tiene problemas en su relación con Dios. No le está dando tiempo a Dios. De tal manera que Dios es el que es la fuente de ánimo. No dice ahí que recibiremos el Espíritu y de nuestro interior que correrá ríos de agua viva. Ríos, no dice ahí charquitos o goteras, ¿verdad? No, dice ríos de agua viva. ¿Sí? Necesitamos creerlo.
Esto estaba pasando en el pueblo de Israel y entonces Dios utiliza a su mensajero para advertirle al pueblo que necesitaban cambiar, que necesitaban reaccionar. Pero tal parecía que su desánimo era mayor, que no reaccionaban, que no cambiaban. Por eso es que Dios permitió tantas cosas, tantos cautiverios a su pueblo. Rápidamente leo ahí un bosquejo. El bosquejo de este libro consiste en 6 oráculos. Un oráculo es la idea de un mensaje de un sacerdote en respuesta a una pregunta. ¿Sí? Este es un oráculo. Y entonces el libro está dividido, por decirlo así, en temas o capítulos, lo que llamaríamos oráculos, o sea, respuestas de Dios a las preguntas del pueblo. ¿Sí me explico? Sí, así está dividido. Los temas, en este caso, por ejemplo, son 6. Número 1 es: Dios ha demostrado su amor a Israel. En el libro de Oseas, en algún momento lo vamos a estudiar también, dice ahí que con cuerdas de amor os atraje hacia mí. Ahí encontré esa palabra Gesed. Ahí encontré esa palabra que significa lealtad. Dios es leal. Dios es el Gesed, que es leal a su pueblo, que no ha dejado de amar a su pueblo. Y para acordarnos de eso, le puse a mi hijo nombre Gesed, porque Dios es leal. Dios es leal. Él no nos deja de amar. Él no nos abandona. Él es fiel. Él es fiel, hermanos. Jehová ha demostrado su amor a Israel. El segundo tema es: como los sacerdotes tratan a Dios o al Señor con desprecio, Él hará despreciables a ellos. Fíjese, como ellos estaban despreciando a Dios, Dios les dice: entonces yo también serán despreciables a mí. Imagínese, hermano, que Dios nos diga esto. Eso sería tremendo, tremendo. ¿Recuerda lo que le pasó a Saúl? Fue desechado por Dios. ¿Por qué? Por orgulloso, por rebelde. Dios lo desechó. Aprendimos algo ahí en Querétaro, en estas conferencias, donde el hermano, un predicador, decía que Dios hará las cosas con nosotros o sin nosotros. ¿Cómo prefiere usted? ¿Que Dios le tome en cuenta o que Dios no le tome en cuenta? No, ¿sabes qué? Como no le echas ganas, mejor otro. Levanto a otro, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios quiere usar nuestra vida. Pero como los sacerdotes tratan a Dios, al Señor, con desprecio, Él hará despreciables a ellos. El tema 3, los israelitas deben dejar de traicionarse unos a otros. Este tema es tremendo. Deben dejarse de traicionarse unos a otros. Cada quien empezó a pensar en sí mismo y ay, cómo le vaya al otro, pues no me interesa. Y empezaron a traicionarse unos a otros. El Señor vendrá en juicio purificador contra los judíos mismos. Tal vez pensaríamos: bueno, Dios, pero a tu pueblo lo vas a proteger, a tu pueblo lo vas a bendecir, a tu pueblo no vas a hacer nada contra tu pueblo. No, Dios nos ama, pero no se hace de la vista gorda. Si andamos mal, Dios nos reprende. Dice que reprende al hijo que ama. Dios reprende al hijo que ama. El cuarto o quinto oráculo dice ahí: Israel debe volver al Señor y concretamente cumplir con sus ofrendas para luego recibir inmensa bendición divina. Bueno, es un texto que se utiliza, ¿verdad? Trae los diezmos al alfolí y si no os abriré las ventanas de los cielos. Y le vuelvo a decir, mire, si usted tiene problema con el diezmo, no se preocupe, dele a Dios conforme a su amor, conforme a como usted lo ama y punto, listo, ¿sí? Y si usted ama poco a Dios, pues así será la ofrenda. Si usted ama más al Señor, pues así será la ofrenda, también con gusto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Dios ama al dador alegre. El sexto oráculo: vendrá el día de Jehová con recompensa para los malvados. ¿Cómo recompensa para los malvados? Sí, o sea, va a traer lo que les toca, ¿sí?
y recompensa para los justos, ¿sí? Eso es lo que Dios está diciendo que va a hacer. Dentro de este libro contiene 26 o 27 preguntas retóricas, dependiendo de la interpretación de la primera oración. Veamos el versículo 15, Malaquías 2:15. Mire rápidamente, dice: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídese ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántas personas que piensan divorciarse, separarse o con quién se van a casar, primero están considerando la voluntad de Dios? Déjeme decirle que tristemente a veces es lo último. Es lo último. ¿Sí? Primero andan con la persona, obviamente pues ya hay compromiso y ya después pues se considera a ver si ahí se toma en cuenta a Dios o no. No, hermanos, debe ser al revés. Primero debe ser Dios. Cualquier proyecto en nuestra vida, cualquier cosa, primero tenemos que preguntarle a Dios, primero a Él. Muchas veces lo dejamos a Él al final. Hay 3 temas aquí. Inciso A, preguntas judías que cuestionan lo que Dios ha dicho. Ellos se atreven a cuestionar a Dios en lo que hace. Le preguntan: ¿nos amaste? ¿En qué nos amaste? Fíjense qué cosas le preguntan a Dios. ¿Nos amaste, Dios? Es como cuando nosotros pasamos por problemas o dificultades, ¿no? A veces nos aprietan tanto las dificultades que llegamos a pensar que Dios no está con nosotros. Y a veces le llegamos a reclamar a Dios: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Más bien Dios nos devuelve la pregunta: ¿y tú dónde estás? ¿Recuerdan lo que le preguntó a Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué respondió Adán? Como se vio acorralado, no pudo esconderse. Pues es que me escondí. ¿Por qué te escondiste, Adán? Pues es que tuve miedo, tuve vergüenza. ¿Por qué, Adán? Ah, ya sé. El pez por la boca muere. Tú solito te estás diciendo ahí las cosas, ¿verdad? ¿Por qué te dio vergüenza? ¿Por qué tuviste miedo? Hiciste algo que te dije que no hicieras, ¿verdad? ¿Sabe? No solo los niños, también los adultos somos así. Cuando sabemos que estamos mal, ¿sabe qué hacemos? Bien fácil. Le echamos la culpa a los demás. Es que por culpa de este hermano, por culpa de esta hermana, por culpa de, ¿sí? Y de esa manera nos justificamos, cuando es nuestra la responsabilidad delante de Dios. Por eso le dijo Dios a Adán: ¿dónde estás? Me escondí. Estaba escondido. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos querido así como que escondernos de Dios, ¿verdad? No reconociendo nuestra responsabilidad. Inciso B dice ahí: preguntas que se quejan y acusan a los judíos o a Dios. Bueno, Dios también les pregunta a ellos. Inciso C, preguntas que afirman ciertas verdades evidentes como parte de las respuestas divinas. ¿Se acuerda ahí un poquito aquellos que han leído el libro de Job? ¿Sí? Donde Job estaba atormentado y a veces entender a Job tendríamos que estar en sus zapatos, ¿verdad? Para poder entenderlo, ¿no? Él perdió a su familia, perdió sus posesiones, perdió su riqueza, perdió todo, ¿no? Hasta su esposa le dijo: pues mira, ya perdiste tu salud, maldice a Dios y mejor ya muérete, ya para que ya no estés luchando con tanta cosa, ¿no? Job había perdido todo, menos la fe, menos la esperanza. Y entonces en sus malestares, Job también empezó a reclamar, empezó a quejarse.
al grado que dijo: maldito el día en que nací. No hubiera yo nacido, ¿para qué nací? No le echó culpa a Dios. Se quejaba con él mismo, con la vida, con las circunstancias. Y llegó un momento en que Dios le dijo: a ver Job, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo te hice? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Por ti vuela el gavilán? ¿Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar? ¿Dónde estabas, Job? Y Job, calladito. No, Dios, no sé. No, pues no, porque es creación. Y muchas veces nosotros como creación queremos enseñarle a Dios cómo se deben hacer las cosas, ¿no? ¿Ha visto esa película Todopoderoso de Jim Carrey? Sí, ¿verdad? Donde él empieza a hacer y deshacer, ¿verdad? Ahí todopoderoso, ¿no? Sí, llega un momento en que le llegan peticiones de todo el mundo y en una computadora, y él da un clic, dice sí. Qué caos el no haber escuchado, ¿verdad? Y a todo dijo que sí, ¿no? ¿Cuántas veces se nos hace muy fácil criticar a Dios? Como si nosotros fuéramos mejores que Dios. Y no. Somos criaturas, hermanos. Él es el creador. Él es el creador. Nosotros solo somos las criaturas. El pecado más denunciado por los profetas preexílicos y exílicos fue la idolatría. Vea el versículo 11. Versículo 11 dice ahí: Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. Empezaron a permitir la idolatría. Después del cautiverio babilónico pusieron énfasis en la forma correcta del culto al Señor, sin omitir algunas exigencias éticas, pero lo hicieron con el propósito, así como muchas veces pues lo llegamos a hacer tal vez nosotros, ¿no? Por cumplir. ¿Alguna vez usted ha venido por cumplir? Es que tengo que ir a la iglesia, pero no tiene ánimo de venir. No tiene ánimo. Qué bueno que venga, qué bueno que estamos acá. Pero creo que tenemos que analizar y poner nuestro corazón delante del altar de Dios. Señor, ¿qué me mueve? ¿Qué me mueve a buscarte? ¿Qué me mueve a seguirte? ¿Sí? ¿Qué me mueve? La diferencia en énfasis se debe a que el periodo preexílico Israel y Judá caían en creer que si cumplían con el culto, Dios pasaría por alto sus injusticias y su idolatría. Yo ya cumplí. No, hermanos, no se trata de cumplir. No se trata de, ya cumplí, ya no me molesten. No. Se trata de realmente una convicción de seguir a Dios por lo que Él es, o lo que Él hizo por nosotros. No es un mero cumplir. El Señor da dos ejemplos de la maldición que caería sobre los sacerdotes. Dice ahí en el versículo 3, regreso un poquito nada más, versículo 3. Por esto voy a reprender a sus descendientes, les arrojaré a la cara los desperdicios. En la versión Reina Valera 60 dice más feo, el estiércol. Y aquí en la versión internacional dice, los arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Vea lo que dice en la versión 60, o escuche, dice aquí: he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Cuando dice sementera, se refiere a semilla, pero también la raíz de semilla es semen, ¿sí? En otras palabras, descendencia. ¿Sí? Entonces estaría diciendo aquí: dañaré a su descendencia. Dañaré a su descendencia.
Los sacerdotes tenían una promesa, eran descendientes de Leví. Y la promesa era que esa tribu, los descendientes iban a servir al Señor. Pero en el libro de Samuel, Dios dice, nunca más permitiré esto, sino que yo honraré al que me honra. Yo honraré al que me honra. Esta es una de las maldiciones que cae sobre los sacerdotes. La descendencia menguaría, la simiente probablemente no se refería a la agricultura, sino a la descendencia. Habría problema con los hijos. A veces pienso, ¿por qué hay problemas en nuestros hijos? ¿Por qué? Tal vez la respuesta sería sencilla. Porque tal vez nosotros como padres no hemos sido los sacerdotes que debemos ser. Guiar a nuestros hijos en el temor, en el camino de Dios. Guiarlos. ¿Sí? Por último, termino con esto. Nada más recalcando. Hay básicamente 3 temas que enfatiza este libro. Para que el pacto con Leví siguiera en pie, de que los descendientes de Leví siguieran en el sacerdocio, era necesario que los sacerdotes honraran a Dios. Capítulo 2, bueno, estamos en el 2, leo rápidamente versículos 4 al 7, dice, sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ahí está. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le pedí para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, qué importante es el sacerdocio. O sea, guiar al pueblo hacia Dios. Pregunta, ¿a quién le toca guiar a su familia? Hacia Dios. ¿A quién le toca? A los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes de casa? Los jefes de familia. Los padres. Somos los responsables de guiar a nuestros hijos a que conozcan de Dios. Fíjese qué tremenda responsabilidad tenemos. ¿Necesitamos ayuda de Dios, hermanos? Mucha, mucha. Dicen que, bueno, fui también en una conferencia de pastores. Ahí trataban bueno, en las conferencias de animarnos, motivarnos, ¿verdad? Y a veces sí sale uno animado y a veces no tanto. Pero decía también el conferencista, y creo que eso es muy cierto. Muchas veces en la iglesia, bueno, obviamente sabemos que la iglesia, los creyentes son como ovejas y estamos guiando a las ovejas, ¿verdad? Y sabemos que hay lobos rapaces. Y está uno listo contra el lobo rapaz, ¿verdad? Esperando ahí luchar con el lobo. Y el lobo lastima y hiere. Y a veces eso no duele tanto como la mordida de una oveja. Es como decirlo de otra forma. ¿Qué tanto le duele la crítica de sus hijos? ¿Qué tanto le duele cuando sus hijos no le respetan? ¿No le duele? Duele de una manera tremenda. Pero nosotros somos responsables de lo que sembramos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Queremos seguir igual? ¿Queremos seguir igual? ¿Cuántos en esta mañana o ya tarde estarían dispuestos a decir, Señor, yo quiero cambiar? Reconozco que he guiado mal a mi familia. No he sido el sacerdote que tú esperas de mí. Ayúdame, Dios. ¿Cuántos estarían dispuestos, hermanos? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, mis hermanos. Que le digamos, Dios, pero en serio, hermanos, en serio. Yo quiero ser el sacerdote de mi familia. ¿Y esto sabe qué implica?
Tal vez puede ser tan sencillo o difícil. Agarre su Biblia, dígale a su familia, familia, vamos a sentarnos un rato, como familia. Vamos a leer 5 minutos la Biblia. 5 minutos. Léala, empiece así, empiece con poquito. Y va a ver que Dios va a bendecir, porque es su palabra. Dios logra lo que quiere con su palabra. Segundo tema, los israelitas deben cesar la traición, de traicionarse unos a otros. Versículo 10 al 16, rápidamente lo leo. Dice ahí, versículo 10 al 16, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Bueno, nada más recalco otra vez el versículo 10. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Hay deslealtad aquí, hermanos? ¿Hay deslealtad? La deslealtad, pues obviamente es ir en contra. Cuando veo que juega la selección mexicana y uno desea que gane, ¿verdad? O nuestro equipo que nos representa del estado, de la ciudad o a nivel nacional, deseamos que gane. Y son equipo, ¿sí? Son equipo. He estado en varias enseñanzas, en varias conferencias, hablando de empresas y todo, y el empresario trata de animar a su gente porque son un equipo para que trabajen como equipo, ¿sí? Y en la iglesia, ¿cómo nos vemos? ¿Como equipo? ¿Sí nos vemos como equipo? ¿O nos vemos cada quien jalando por su lado? A veces así estamos, cada quien jalando por su lado. No, hermanos, tenemos que ser equipo. Tenemos que jalar todos para un lado y después para otro y después para otro. Ir solucionando cada necesidad, sí, no cada quien por su lado. Tenemos que ser leales entre nosotros. Traicionarse unos a otros era incongruente con la hermandad de los judíos, ya que el mandato era: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. Tal vez tenemos que pedirnos perdón entre nosotros, hermanos. Tal vez. Porque tal vez hemos guardado cosas en el corazón contra uno, contra otro, contra otro. ¿Y saben qué trae esto? Es un cáncer. Es un cáncer que va creciendo. Ya no quiero ir a la iglesia. Porque no estoy de acuerdo con, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eso es deslealtad. Eso es deslealtad. Y es algo que Dios no quiere. Quiere que nos apoyemos. Quiere que nos ayudemos unos a otros. Quiere que estemos como un equipo. Y el tercer tema es el primer ejemplo de la traición. Matrimonio con mujeres paganas o matrimonios mixtos. Mire, hablando de la gracia de Dios, el Señor dice que todo aquel que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y yo entiendo, hermanos, yo soy pecador. Sigo siendo pecador, redimido, y que Dios está trabajando ahí cada día con mi vida. Y esto me hace de alguna manera pensar, pues obviamente cada persona que viene a la iglesia, cada persona que llega con un costal de problemas, un costal de necesidades. Y hay que ver la manera de ayudar, hay que ver la manera de apoyar a esa persona, que puedan salir adelante, que podamos todos como iglesia, como equipo salir adelante.
Pero cuando pensamos solamente en nosotros, estamos siendo desleales. Cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice, estamos siendo desleales. Y eso nos va a destruir, nos va a desanimar. ¿Sí? Eso nos va a desanimar, nos va a destruir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que buscar a Dios. No solo por mero cumplimiento, no, sino por un deseo sincero de que Dios guíe nuestra vida. ¿Cuántos quieren esto? Quien quiera esto, hermanos, póngase de pie. Quien quiera esto, póngase de pie. Y de verdad, dígale: Dios, yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu ayuda, Dios. Yo ya estoy de pie, hermanos. Y no es apenas que le pido ayuda a Dios. Cada día le estoy pidiendo ayuda a Dios. Porque yo sé que hay un peso que uno lleva como pastor, ser ejemplo, y qué difícil es. No es fácil. Y muchas veces no me siento ejemplo, no me siento digno de decirles: hermanos, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Aprended de mí. No, hermanos, no. Pero sí tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a desarrollar un sacerdocio en casa, con la familia. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor Todopoderoso, aquí estamos, Señor. Vienen tiempos críticos, tiempos difíciles, y necesitaremos más de tu ayuda, Señor. Y si no nos aferramos a ti, Padre Celestial, las circunstancias posiblemente nos alejarán. El mundo posiblemente nos alejará. Satanás posiblemente nos alejará. Y solamente tú nos puedes ayudar a estar firmes en la fe. Que así sea, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor.